con la clase del día de hoy. A ver, en verdad, les voy a compartir un documento que ya se encuentra en su plataforma Classroom. Solo denme un segundito, le encuentro. Sí, para proyectar. Ya. Y es en base a lo que se va a tratar la clase del día de hoy. Mm, Solo déjenme ver que sí esté. Se está publicando todavía. Bueno, ya. De igual manera les voy a proyectar. Y es en base a la tarea que vamos a realizar el día de hoy. Ya. Les estoy compartiendo. Ustedes todavía no les aparece público, se está cargando. Lo que pasa es que me está fallando un poquito el internet y está muy lento, ¿no? Entonces por eso todavía no se les publica, pero con todo el trabajo que se publica, ¿dónde está? Es este de acá. A ver, les voy a compartir el de acá donde sí está el documento. Denme un segundo, ¿ya? Ya, me disculpo, ya. A ver, es el de aquí el documento, el que se les está cargando, ¿no? Ya en breves minutos se les debe aparecer. ¿Qué documento es? Les he cargado lo que es un manual que viene por parte de la empresa Indura, nos indica varias partes del proceso de soldadura, ¿no? Es un manual de sistemas y materiales de soldadura. Como en clases, en presentaciones, lo que nos quedamos en el inicio a los electrodos, pues consideré prudente eh, ir de la mano junto con los catálogos existentes. Como lo pueden apreciar, este es un manual que tiene la empresa Indura, en donde es un catálogo de electrodos, existen materiales de suelda, procesos, etcétera, etcétera, además de procesos de seguridad. Dentro de este manual también tenemos en la versión en qué año fue realizada, vemos que ha sido en el año 2007, la ubicación en donde se encuentra, sus páginas web y nos indica a qué organismos u organizaciones se encuentra asociada, es miembro integrante. Vemos que es de la ASHS, también de la AWS, maneja sus catálogos en base a estas normas. ¿Qué nomás tenemos aquí? ¿Y en qué nos vamos a enfocar el día de hoy? Previos a hacer prácticas ya presenciales. Recuerden que una vez que iniciemos presencialidad, nosotros ya vamos a realizar lo que son las prácticas de suelda. Entonces tenemos que tener muy en cuenta lo que es la seguridad en el proceso de soldadura, que es en lo que nos vamos a guiar el día de hoy. Vemos que es un manual completamente extenso y completo, ¿no? Como reseña histórica, nos habla de una reseña histórica de la empresa Indura, nos habla de las certificaciones y acreditaciones que tiene, no es algo inherente a nuestro tema de estudio. Nos menciona también ventajas de preferir los productos de esta empresa. Pero a lo que nosotros nos vamos a enfocar el día de hoy es en la seguridad en la soldadura al arco, ¿no? Que es la suelda que nosotros estamos estudiando en este semestre.
Y como contexto tenemos que cuando se realiza una soldadura al arco, durante la cual ciertas partes conductoras de energía eléctrica están al descubierto, el operador tiene que observar con especial cuidado las reglas de seguridad, a fin de contar con la máxima protección personal y también proteger a las otras personas que trabajan a su alrededor. En la mayor parte de los casos, la seguridad es una cuestión de sentido común, en donde los accidentes pueden evitarse si se cumplen las siguientes reglas. Vamos a hablar de lo que es la protección personal, en donde nos indica que siempre debemos utilizar todo el equipo de protección necesaria para el tipo de soldadura a realizar. El equipo consiste el más básico en una máscara de soldar, es la misma que nos protege los ojos, la cara, el cuello y debe estar provista de filtros inactínicos de acuerdo al proceso e intensidades de corrientes empleadas. Guantes de acero tipo mosquetero con costura interna para proteger las manos y muñecas. Un coleto o delantal de cuero para proteger de las salpicaduras y exposición a rayos ultravioletas de arco. De igual manera, unas polainas y casaca de cuero. Cuando es necesario hacer soldadura en posiciones vertical y sobre cabeza, deben usarse estos aditamentos para evitar las severas quemaduras que puedan ocasionar las salpicaduras del material fundido. Unos zapatos de seguridad que cubran los tobillos para evitar el atrape de las salpicaduras. De igual manera, un gorro que protege el cabello y el cuero cabelludo, especialmente cuando se hace soldaduras en posiciones verticales, ¿no? Si quisiéramos entrar más con respecto a la seguridad, existen normas que está enfocada netamente a cada parte del cuerpo, como vimos en la parte anterior. Al ser una empresa de origen chileno, ella nos indica que existe la norma chilena 2928 del 2005, cuyo tema es prevención de riesgos, seguridad en los trabajos de soldadura, cortes y procesos afines. Nos habla de las especificaciones. La norma chilena 1562, la protección personal para soldadores. ¿Cuáles son los requisitos? La norma chilena 1563 del año 1979, que es una protección personal, pantalla para soldadores. En este caso nos habla de los ensayos, es decir, una vez que ha sido conformada la pantalla, a qué ensayos esta debe ser sometida. La norma chilena 2914 del 2005 nos habla sobre elementos de protección ocular, filtros de soldadura y técnicas relacionadas, requisitos de transmitencia y uso recomendado. De igual manera, la norma chilena 1805 nos habla sobre la ropa de protección para usar en soldadura y procesos afines, mencionando los requisitos generales. Cabe recalcar que en esta norma que se les está compartiendo es de carácter chileno. La norma dentro de nuestro país, como existe el Tratado de la Organización de Estados Americanos, de igual manera como la UNASUR, que son la unión de los países del Cono Sur, entre ellos está Ecuador y está Chile, varios de estas normas que rigen en Chile son aceptadas y son válidas en nuestro país. A pesar de ello, el país como tal tiene sus propias normas, que ustedes las han de haber escuchado en distintas ocasiones y por diversos eh, objetivos. En el Ecuador existe la norma técnica ecuatoriana o la norma INEN, ¿no? Que es el instituto INEN el que es encargado de realizar todos estos estándares. Dentro de la norma INEN, que es la que rige a Ecuador, eh, existen estos mismos normas o requisitos, llamémosle así, pero en nuestro país se llaman de una forma diferente. El día de hoy vamos a analizar uno en especial que hace relación a la protección de vista de la norma chilena, ¿no? Hoy vamos a hablar netamente de protección visual. Cuando hablamos de la protección de la vista, es un asunto tan importante que merece consideración aparte, puesto que el arco eléctrico que se utiliza como fuente calórica y cuya temperatura alcanza sobre los 4000 grados centígrados, desprende radiaciones visibles y no visibles.
Dentro de las no visibles tenemos aquellas de efecto más nocivo, como son los rayos ultravioleta e infrarrojo. El tipo de quemadura que el arco produce en los ojos no es permanente, aunque sí es extremadamente doloroso. Su efecto es como tener arena caliente en los ojos. No sé si es que algunos que ya han soldado o tienen experiencia en suelda, a estas quemaduras se le conoce como el arco. Cuando uno, por ejemplo, ve directamente el arco de suelda sin una protección visual y si está de igual manera expuesto de una forma directa, sin protección a los gases que la suelda emana, tenemos un ardor en los ojos, un ardor que suele durar varios días y es muy molestoso, es muy irritante. Siempre le dicen, cuando nos pasa esto, siempre nos dicen que nos cogió el arco. Es un malestar que nos puede dar en cualquier momento, hasta los soldadores más expertos, si es que no tienen cuidado, pueden llegar a tener estos malestares, ¿no? Si es que no toman las medidas adecuadas. En donde el tipo de quemadura que el arco produce en los ojos, a esta parte ya vimos, ¿ya? Ya para evitar esto, nosotros debemos utilizar un lente protector, que es un vidrio inactínico, que ajuste bien. Y delante de este, para su protección, siempre hay que mantener una cubierta de vidrio transparente, la que debe ser sustituida inmediatamente en caso de deteriorarse. A fin de asegurar una completa protección, el lente protector debe poseer la densidad adecuada al proceso e intensidad de corriente utilizada. La siguiente tabla nos ayudará a seleccionar un lente adecuado. Es la tablita que tenemos acá. Esta tablita, los numeritos que vemos aquí, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, es el número de lente que nosotros requerimos de forma mínima, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos hablando de electrodos recubiertos y estamos soldando a un amperaje de 30, por ejemplo, nosotros requerimos un lente de protección número 9. Por otra parte, si es que estamos manejando el mismo electrodo, hablemos del 6011 mismo, pero estamos soldando a 200 amperios, necesitamos el lente con numeración 12, ¿no? Entonces, cada tipo de suelda, cada electrodo tiene un diferente tipo de lente protector. ¿Ya? ¿Cómo son las afectaciones dentro del ojo humano? Si no utilizamos un lente protector, aquí tenemos los diferentes tipos de rayos que genera el, el arco de suelda, ¿no? O el proceso de soldadura. Tenemos rayos luminosos, rayos infrarrojos y rayos ultravioleta. Cuando nosotros vemos directamente el arco de suelda sin ningún tipo de protección, podemos visualizar que todos estos rayos ingresan, entran por la córnea, no existe ningún filtro e ingresan hasta la retina, es decir, hasta la parte posterior al ojo. Es por eso que se producen las quemaduras, ¿no? Ingresan los tres tipos de rayos. En cambio, cuando nosotros estamos con el lente protector, podemos visualizar que los rayos de infrarrojo se quedan atrapados en la pantalla, es decir, en este lente de aquí que tiene la máscara, ¿no? Creo que todos lo hemos visto, así que nos entendemos de una forma perfecta. Entonces, los rayos de infrarrojo se quedan atrapados aquí en esta pantalla. De igual manera, los rayos ultravioletas. Los únicos rayos que permiten el paso son los rayos luminosos, es decir, la luz. Es por eso que cuando se está soldando, únicamente nosotros podemos visualizar el arco de suelda y tenemos una breve apreciación de lo que estamos soldando. Es decir, únicamente ingresan los rayos que no nos hacen daño al ojo humano. Como se les mencionó previamente, para cada tipo de suelda existe un tipo de lente adecuado en función del tipo de electrodo que estemos usando y de los metales con los que estemos soldando, si son al carbono, son altos en carbono o bajo al carbono. Se les mencionó que, bueno, vimos estas normas chilenas y también se les indicó que existen normas ecuatorianas en las que también influyen la seguridad, que en este es el caso de esta norma que les estoy proyectando ahorita. Esta también ya se les debe aparecer en sus respectivos claros, ¿no?
vemos que es la norma INE 3125, cuyo título es Protectores Oculares Individuales, Requisitos y Métodos de Ensayo, ¿sí? Vemos que la norma técnica ecuatoriana, que es la INE, que es el Instituto Nacional Ecuatoriano de Normalización, ¿no? Entonces, esta norma es la que nos indica cuáles son los requisitos que se debe tener para la selección de normas, ¿no? En este caso es para los ensayos, ¿sí? Entonces, si lo vemos de una forma breve y una forma rápido, vemos el objeto y aplicación, referencias normativas, es decir, en base a qué normas fue escrita esta norma, términos y definiciones que utiliza la norma, requisitos generales, ópticos, físicos específicos, protectores de soldadura, lentes lente reemplazable, requisitos para protectores con calificación antiimpactos, es decir, que los protectores no deben explotar o si es que se rompen, deben comportarse más o menos como como los vidrios de un vehículo, que no explotan, sino que se rompen, pero mm, cuando se rompen sus partículas, por así decirlo, no afectan eh, al, al cuerpo humano. ¿Sí? Ya, listo. Entonces, cuando hablamos de muestreo, la norma nos indica, por ejemplo, en el caso que seamos nosotros fabricantes de este tipo de lentes, nos indica que nosotros tenemos que realizar todos estos ensayos, ¿sí? Ensayo de la calidad del material, ensayo de transmitancia, ensayo de neblina, ensayo de poder de refracción, ensayo de caída de bola, ensayo de inflamabilidad, ensayo de resistencia a la corrosión. Es decir, en el caso que nosotros seamos fabricantes, debemos cumplir con todas este requerimiento de ensayos para que nuestro producto sea apto y pueda salir a la venta. Sí, lo que nosotros nos vamos a enfocar más es en la parte de seguridad, ¿no? Donde estaba en protectores de soldadura, ¿no? Ya, entonces vemos que para esta norma, el objeto de aplicación esta norma establece los requisitos mínimos para protectores oculares individuales que se utilizan contra distintos riesgos, tales como impacto, riesgos de radiación y salpicadura, líquidos de entorno, eh, sin limitarse a operación de maquinaria, ¿no? Entonces nos está indicando que esta norma nos indica cuáles son los requisitos mínimos de seguridad que deben tener estos lentes, ¿no? Eh, si nos habla de referencias normativas, nos dice que esta norma con requerimientos está basada en la norma EN 168 del 2001, que nos habla de protección ocular personal, y de la norma ASTM de 1003-13, que me dice es método estándar para transferencia luminosa, ¿no? En plásticos. Nos habla de lo que son términos, accesorios, anteojos. Permítame un segundo, ¿ya? Por favor. Ya, listo. Entonces, cuando hablamos de terminología, nos habla de diferentes términos que maneja la norma, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hacer un pequeño deber, ¿no? Que es para la próxima clase que nosotros tengamos. ¿En qué consiste, no? Bueno, esta norma nos habla sobre los requisitos mínimos de seguridad, ¿no?
Aquí, por ejemplo, nos habla sobre las tolerancias que debe tener dichos lentes protectores, ¿no? Requisitos físicos, nos dice, por ejemplo, en la resistencia al impacto por caída con bola, nos habla que cuando los protectores oculares se ensayen de acuerdo con 6.7, o sea, con el apartado 6.7, los protectores oculares no deben mostrar los siguientes defectos: fractura de lentes, pieza totalmente separada, el proyectil penetra en la superficie interna y el lente no es retenido, ¿no? Entonces, esto es uno de los requisitos que nuestros lentes de protección deben cumplir cuando se ha sometido a este ensayo. De igual manera nos habla de cómo debe comportarse en un ensayo a ignición, resistencia a corrosión, campo de visión. Entonces, ¿qué es lo que aquí ya nos habla, por ejemplo, de las gafas de protección, los lentes redondos, de la medida que debe tener, cuál es su tolerancia, ¿no? Pero esta norma está únicamente relacionada a las características que debe tener nuestros lentes protectores. ¿Cuál es la tarea que ustedes tienen que realizar? La tarea que ustedes tienen que realizar, deben encontrar 5 normas, ¿no? Ya sean ecuatorianas o internacionales. 5 normas que nos hable de protección a soldadura, ¿no? Por ejemplo, si revisamos la parte de acá, pueden buscar el equivalente de estas normas chilenas, su equivalente en las normas ecuatorianas o en la norma ASME o una norma ISO. Sí, por ejemplo, si es que nos habla de ropa de protección, pueden buscar la norma que rige la ropa de protección. De igual manera, la norma que rige los elementos de protección, ¿no? Los de aquí son unos ejemplos que yo les doy. Ustedes pueden buscar otros ejemplos, ¿no? No sé si es que tienen alguna consulta, alguna pregunta o duda. Nadie. Dinos, Ángel, ¿cuál es tu pregunta? Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, tutor. Una consulta. Entonces, nosotros para comprar un equipo, digamos unas gafas, unos Googles, deberíamos de fijarnos en base a su tipo normativa o su equivalente a ecuatoriano o hay alguna referencia internacional en la cual podamos guiarnos. Las normas internacionales son las ISO. Sí, o sea, si es que tú me hablas de una referencia internacional, es las ISO. O cuando hablamos en tipos o en materiales de soldadura, son las AWS. Pero eso no quita que rijan distintas normas, porque, por ejemplo, existen varios tipos de normas. Supongo que varios de ustedes han escuchado de la norma de calidad, la 9001, ¿verdad? Eh, Cualquier producto, ya sea de soldadura o cualquier producto alimenticio, puede cumplir esta norma de soldadura, perdón, esta norma de calidad. La empresa como tal se debe acreditar en la norma 9001 y todos sus productos pueden tener esta acreditación de calidad. Eh, pero no es las únicas normas. Por ejemplo, si tú quisieras acreditar tu producto o tu empresa o tu servicio en seguridad, estaríamos hablando de la norma de la 14001, de la ISO 14001. Lo que les enseñé de esta parte son normas que son de que estos equipos como requisito deben cumplir. Por ejemplo, ustedes han visto que fabrican, o bueno, han de haber escuchado que fabricantes de vehículos, no, bueno, no en este país, ¿no? Eh, generan lo que son ensayos de impacto, es decir, a sus propios vehículos les chocan para ver cómo reaccionan, ¿verdad? Son ensayos destructivos. Si es que sus productos los someten a este tipo de ensayos y no pasan el requerimiento mínimo, simplemente esos vehículos no salen a la venta. Toda esa producción no sale a la venta. De igual manera, en productos alimenticios, todo producto alimenticio debe ser sometido a ensayos, a veces que cumple con los mínimos de seguridad. Por ejemplo, cuando son líquidos, deben cumplir cierto nivel de pH.
Recuerden que cuando hablamos de pH, el pH 7 es neutro, que es el pH que tiene el agua. Si tiene un pH mayor es ácido, si tiene un pH menor es básico, o al revés, no estoy muy seguro de eso. Pero todos los productos son sometidos a ensayos. Absolutamente todos los productos son sometidos a ensayos. Lo que nosotros hemos visualizado aquí son los ensayos que se deben cumplir para poder comercializar este tipo de productos. Es por eso la diferencia de productos en distintas marcas. Un mismo producto en una marca es más cara. ¿Por qué? Porque realiza más ensayos. El mismo producto que lo vende otra casa comercial es más barata, más económica. ¿Por qué? Porque no cumple con todos los requisitos mínimos de seguridad. Esa es la diferencia de costos con el por qué se da entre una marca con otra. Es por los tipos de normas que ellos tienen que cumplir. Por ejemplo, cuando hablamos de, bueno, si se nos corta la llamada, nos volvemos a conectar, ¿ya? Por ejemplo, si una persona, toda entidad gubernamental, en este caso hablemos de petroleras. Ellos para comprar todos estos productos, porque ellos compran todos estos productos al por mayor, y no solo petroleras, sino toda empresa destinada a este servicio o que utiliza bastante suelda. Cuando ellos lanzan al mercado a compras públicas y ellos dicen,